Cuando hoy se habla de los últimos tiempos, hay muchísimas ideas diferentes. Algunos dicen que la iglesia va a desaparecer antes de que pase cualquier cosa. Otros creen que todo es simbólico y que en realidad nada de esto va a ocurrir literalmente. Y también están los que piensan que el fin puede pasar en cualquier momento, sin que ocurra nada antes. Pero si realmente queremos entender los últimos tiempos, no podemos empezar por teorías modernas, por películas o interpretaciones populares. Tenemos que empezar por lo que Jesús mismo enseñó, porque cuando sus discípulos le preguntaron directamente por el fin, Él le dio una respuesta muy clara sobre las cosas que iban a pasar y en qué orden. En Mateo 24 los discípulos le hacen una pregunta muy directa a Jesús. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a partir de esa pregunta Jesús les empieza a explicar a sus discípulos cómo sería la temporada previa a su venida. Él habla de guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos y conflictos en aumento. Pero inmediatamente aclaró algo muy importante. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, y todo esto será principio de dolores. Jesús está diciendo que antes de su regreso, el mundo va a pasar por una etapa de presión creciente. Las crisis globales se volverán más frecuentes e intensas. Sin embargo, todas estas cosas todavía no son el final, sino el comienzo de algo más grande dentro del plan de Dios. Las escrituras también hablan de una reorganización geopolítica que se va a desarrollar en ese tiempo. Daniel escribe un escenario en donde una alianza de 10 naciones o 10 reyes va a emerger en el escenario mundial, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Apocalipsis confirma esta idea cuando dice: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. De entre esa alianza surge un líder que al principio parece pequeño, pero que rápidamente se vuelve extremadamente poderoso. Este hombre es identificado en la Biblia como el anticristo, el hombre de pecado o la bestia. Daniel explica que este líder confirmará un pacto de paz por 7 años. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este pacto probablemente trae una sensación global de tranquilidad, de estabilidad, especialmente para Israel, que después de muchos conflictos encontrará en ese acuerdo una aparente tranquilidad. Este acuerdo abrirá la puerta para que Israel vuelva a tener actividad religiosa en Jerusalén. Y Apocalipsis 11, del 1 al 2, describe una escena en donde el templo vuelve a estar activo. Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Sin embargo, ese tiempo de aparente paz no durará. A la mitad de esos 7 años ocurre algo que Jesús lo llama la abominación desoladora. En Mateo 24:15 Jesús dice esto: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Daniel también había hablado de esto cuando dijo: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y pondrán la abominación desoladora. En ese momento el anticristo rompe el pacto, invade Jerusalén, toma el control del templo y establece un sistema de adoración que exige lealtad absoluta. Es en ese punto en donde arrancan los 3 años y medio más complicados de la historia de la humanidad. Jesús describió ese momento con palabras muy duras. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es importante entender que la Biblia no presenta este tiempo como un tiempo en el que la iglesia desaparece de la tierra, sino que al contrario, Jesús advirtió que muchos creyentes enfrentarían presión, persecución y prueba. Y miren lo que dice Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Este escenario provocará 2 ideas diferentes para los seguidores de Cristo. Jesús dijo que muchos tropezarán y se apartarán, pero también dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, acá durante mucho tiempo hubo discusiones dentro de la iglesia por este tema, que es sobre el arrebatamiento. Y acá es donde entra uno de los pasajes más importantes para poder entender este acontecimiento correctamente. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 1 y versículo 2, Pablo dice esto: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pablo une 2 cosas en la misma frase: la venida de Jesús y nuestra reunión con Él. Es decir, el regreso de Cristo y el arrebatamiento están conectados como parte del mismo evento. Luego Pablo agrega algo muy importante: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo está diciendo que el regreso de Cristo no ocurre antes de que venga el anticristo, sino que después de que este personaje sea revelado. Incluso describe el momento en el que este líder se levantará en contra de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero la historia no termina ahí. Pablo también explica cómo termina el reinado del anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es en ese momento en donde ocurre lo que la Biblia lo llama el arrebatamiento. Jesús lo describe en Mateo 24 diciendo esto: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Pablo describe exactamente el mismo evento en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 y versículo 17, diciendo esto: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y es en ese momento en el que ocurre algo glorioso. Los muertos en Cristo resucitan y los creyentes vivos son transformados, y todos juntos se encuentran con Jesús. Pablo también lo explica en 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El arrebatamiento entonces no es un escape secreto, sino el momento glorioso en que la iglesia resucitada y transformada se encuentra con su Rey. Ese encuentro marca el inicio del establecimiento del reinado de Jesús. Apocalipsis describe que los santos reinarán con Jesús 1000 años. Apocalipsis 24 dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Al final, la esperanza cristiana no es escapar de los problemas del mundo. La verdadera esperanza que un cristiano debe tener es poder ver a Cristo cara a cara. El apóstol Juan lo explicó en 1 Juan 3:2 diciendo esto: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La esperanza de la iglesia es la aparición gloriosa de Jesús en la tierra. Así que nada, si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren que siga hablando de estos temas o de otros temas, tienen la caja de comentarios abajo para tirarme algún otro tema o si quieren que hable en algo en específico. Así que nada, espero que se haya podido entender bien este tema y mi oración es que el Señor pueda quitar las vendas de sus ojos para que de a poquitito la iglesia pueda empezar a entender este mensaje sobre la venida del Señor.